Hola, ¿cómo están? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta y es un placer para mí estar aquí con ustedes para dar inicio a este humilde espacio de encuentros terapéuticos. Vamos a estar llevando adelante una serie de conversaciones con diversas personas para conversar sobre psicología, psicoterapia, las relaciones de ayuda y la vida en general. Así que gracias por estar aquí. Síganos por favor, denle pulgar arriba y compártanos con sus amigos psicoterapéuticos que quieran escuchar y hablar sobre psicoterapia. El día de hoy vamos a estar conversando con Leonardo Galeano. Él es un psicólogo clínico, psicoterapeuta y magíster en educación con más de 10 años de experiencia abordando personas con TLP, con diversas formaciones internacionales y con intereses muy variados que abarcan la pintura, la música y la jardinería. Leonardo es director de la Clínica de Salud Mental Mutuamente, uno de los proyectos donde participo, y es además un gran amigo mío. Así que es un gusto poder llevar adelante esta conversación y vamos a ello. Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Miguel Ángel, encantado. Bueno, como estaba comentando, mi intención es un poco hablar de un poco de todo y un poco de nada, ¿no? De la vida, de la psicología, de las cosas que van pasando. Eh, y bueno, lo primero que me viene a la mente es en esto de tu ocasión de servicio justo hoy por esas cosas de la vida. El día que hemos encontrado libre para grabar es el día del psicólogo. Eh, y nada, ¿siempre supiste que querías ser psicólogo? ¿Siempre quisiste ser psicólogo? ¿Apareció? En realidad, desde los 14 años hasta los 17, me interesaba más lo que era la ingeniería de sistemas y mi intención fue postular ahí hasta que me di cuenta que justamente manejar los números era algo complicado, parecía que me iba mejor en letras. Pero fue curioso porque justo en el examen de admisión saqué más puntaje en números que en letras y eso nunca había pasado. Siempre sacaba mejor en letras que en matemática. Pero igual, como no ingresé, estaba replanteando algunas cosas y justo en esa academia me pasaron el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que fue la primera vez que lo leí a los 17. Y me gustó mucho y justamente esa persona también iba a postular a psicología, así que estaba entre postular a arte, a filosofía o a psicología, pero en arte eran dos exámenes y quedaba muy poco tiempo. En filosofía, al parecer, en esa época, quizá más que nada, el filósofo se centraba también a ser docente y no sabía si quería enseñar, curioso. Y opté por la psicología. Como un camino por descubrir. No sabía en verdad qué cosas me iba a encontrar. Y es curioso porque en cuarto ciclo, que aún estaba un poco incrédulo de la carrera, estaba viendo, ¿no? Se me convenció, ¿no? Además de estar pasando por alguna cuestión psicológica y recibir apoyo, en el cual yo también pude creer en la psicología por primera vez, también en una clase eh, nos dieron ese libro del hombre en busca de sentido para leerlo. Y no me había dado cuenta que era el mismo libro hasta que recién lo empecé a leer porque tenía otra portada y otro título, y me pareció muy inverosímil la relación que hubo, ¿no? Entonces, para mí ya eso se entretejió más el camino, ¿no? Me parece muy divertido, increíble cómo siempre uno puede encontrar más datos y conocer más de las personas. Yo te conozco hace años y nunca había sabido que tú habías tenido interés en la ingeniería de sistemas o que habías tenido una inclinación de ese tipo. Entiendo que al final como que lo que te mantuvo alejado de ese camino fue como cierta aversión por los números y cuando te acercas a la decisión de seguir una carrera, no estabas del todo seguro porque tenías intereses amplios, como que te interesa el arte, la filosofía, la psicología, y entiendo que son intereses que has mantenido y que también de alguna forma has ido cultivando, ¿verdad? Sí, de hecho, mientras me escucho en ese espacio, que también permite justamente
poder forjar esta clase de conversaciones que nunca hemos tenido, pero también me permite escucharme y es interesante cómo ya estaba el interés por el arte y por la filosofía, que es algo a lo cual también me dedico a ejercer en la cotidianidad, pero que también ahora estoy pensando en hacer un doctorado en filosofía, hago música también, quiero sacar un par de discos. Y ahora esta cuestión que mencioné, el, una de las funciones del filósofo, que era ser docente, luego me metí a una maestría en educación, con mención en docencia e investigación en educación superior. Entonces me llaman la atención cómo cosas que descarté ahora pueden estar presentes, inclusive ahora la matemática, porque ahora en lo que estoy investigando, que es la lógica, implica tanto el campo semántico como el campo matemático, ¿no? Entonces ya ahora todo, quizá de lo que pude ir probando y descarté, pues ahora está como siendo cultivado, ¿no? Pero interesante ver Eh, cómo eso se va dando, me ¿no? venía, me venía a la mente esta frase de autoayuda de Instagram, de lo que es para ti te encuentra, pero como que tus intereses han encontrado una manera de regresar para ti, incluso si en algún momento sentiste que era como soltarlos, has encontrado una forma de volver a ellos, de desarrollarlos, entiendo. Sí, creo que es una interacción justamente de mi parte con esos elementos que al parecer pues conectan con diversas partes de mí. Quizá no era el momento en ese momento para desempeñarlas o para profundizarlas o para tomarles cariño, pero creo que pasa en general, ¿no? En el colegio no me interesaba la química y la biología, pues y ahora me fascina. Presto mucha atención, investigo sobre eso. Creo que justamente porque el ser humano también tiene, no sé si etapas, pero diversos tiempos o momentos en los cuales justamente está el potencial para desarrollarlo, ¿no? Entonces, hablando de esos momentos, en ese momento de decisión o incluso hasta después de decidir la carrera, lo que te reconecta realmente con la psicología o lo que te hace convencerte es conocer esa relación de ayuda en tu propia vida, entiendo. Te estaba pasando algo y el sentir que la psicología funcionaba para ti te terminó de convencer que era lo que querías hacer. Sí, ya habían aspectos interesantes, pero más que nada en la forma en la que la psicología categoriza diversos procesos psicológicos, ¿no? Sea en la psicología evolutiva, sea en el psicodiagnóstico, etcétera. Pero poder, a partir de una situación que me empezaba a rebasar, poder contar justamente con uno de los profesores, ¿no? De la universidad y que se diera un tiempo para escucharme, realmente me hizo, es la primera vez que vi como una posibilidad diferente a lo que pasaba, ¿no? Que me imagino que es esta perspectiva diferencial que encuentras justamente en esta clase de espacios, ¿no? Pero desde ahí salí como que, oh, esto sí funciona, sí puedo Ujú. aplicarlo directamente, ¿no? No es algo meramente abstracto, que era hasta en ese cuarto, quinto ciclo lo que se veía, ¿no? Aún no practicabas nada, ¿no? Todo era más teórico. Pero sí, creo que eso fue un punto de quiebre para mí, para saber que se puede generar cambios, ¿no? Como atisbar qué era la relación de ayuda más allá de los constructos teóricos o de las ideas, ¿no? ¿Qué cosa es eso que pasa con el otro? Que te permite ampliar esas perspectivas que decías. Sí, y para mí era y sigue siendo importante que sea como tangible eso, en relación a lo práctico o a la materialización de esos ajustes que uno realiza, ¿no? Y a partir de ahí me permitió también confiar en eso, ¿no? Que es posible también hacia los otros que vienen pidiendo ayuda, es posible realizar esa transformación. Y creo que eso es una motivación vital, ¿no? Para mí, en general, porque no solo es en el campo de la psicoterapia o la psicología, sino ya llevado a las demás interacciones, a la vida misma, ¿no?
Llevar a la vida misma esta forma de relación de ayuda, entiendo. Sí, porque la psicología te marca una nueva forma de interactuar con los otros y contigo mismo, que está centrado o enfocado en la salud mental. Entonces, justamente como me doy cuenta de los beneficios mutuos y relacionales de esas interacciones, es que apuesto siempre, no solo por promoverlas, sino ver también dónde se necesita para poder cultivarlas, ¿no? O sea, entiendo eso que me dices como que tú te sientes comprometido con la psicología a muchos niveles, no solo a nivel como de tu vocación o de tu trabajo, sino también a cómo ésta se aplica en tu propia vida, en tus relaciones y cómo puede ser fructífera en esas áreas también. Sí, y yo creo que en general una persona comprometida con su carrera, pues como está bien involucrada con su realidad, ¿no? Seas que sea un matemático, alguien dedicado al lenguaje o a la antropología, lo que sea, siempre, o a la historia, estás viendo esos componentes en tus interacciones inmediatas, ¿no? Ahí sí creo que viene un compromiso con lo que haces y pues me imagino también una identificación de quién eres en relación a la función que cumples, ¿no? En esos campos. Me vino a la mente, mientras decías eso, un árbol que daba frutos, ¿no? Como una planta floreciendo, como si estás, y en esa diversidad, ¿no? En diferentes campos, pero poder desarrollarte y dejar algo. También creo lo mismo, que cuando uno está comprometido con lo que hace, puede hacer algo trascendente para la realidad. Pero me venía a la mente esta pregunta. Desde la fantasía, más que desde la realidad, cuando eras niño, Leo, ¿qué pensabas que te hubiera gustado ser? ¿Cuál fue tu primera vocación así fantástica? No sé si era fantástica, ¿no? Pero habían dos cosas que me han contado y las recuerdo, ¿no? Levemente, que una de ellas fue que dije que quería ser basurero, porque veía a las personas trepadas en los camiones atrás de noche y corriendo y los veía muy libres en eso, a diferencia de los trabajos convencionales que veía. Entonces, de niño sin un ápice de juicio, ni de interpretación, ni de lo que sea, me pareció interesante esa labor. Em, y luego de eso, también ignorando lo que implicaba, quería ser como presidente o rey, pero ya cuando adquirí todas estas cuestiones de las implicancias de cada de estos tres trabajos o cargos, no sé, me di cuenta justo en los extremos que estaban, pues, ¿no? Un presidente con las cosas con sus funciones y un barrendero o un basurero también que está justo al otro lado, ¿no? Em, Me imagino que algo de eso implicaba algo sobre liderar y a la vez también sobre estar en las calles, ¿no? Ensuciándote con la realidad, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Y ya cuando crecí y vi lo que implicaba ser presidente, que no era eso, sino todo la corrupción, toda la estructura social que hay, dije, como, no, pues, ¿no? Igual con lo de la basura también, ¿no? Pero fue interesante como ahora recién igual escuchándome, extraigo estos componentes, ¿no? El hecho de liderar y el hecho de estar en la misma interacción, ¿no? En el medio del asunto, en la calle. Siempre en los extremos. Quizá fue una primera forma de ver dos polos, ¿no? Y en varios ámbitos humanos están reflejados estos polos, tanto no solamente en las dinámicas familiares, sino también en la misma psicología, ¿no? Solemos conocer siempre
psicólogos que están de un lado y otros psicólogos que están en el otro. Y al parecer pueden ser extremos epistemológicos o metodológicos, pero es interesante cómo en nuestra realidad peruana parece que respiramos justamente esta dicotomía constante, ¿no? La podemos apreciar en todas partes. Así que creo que a partir, como tú mencionabas, interesantemente, de ir conociendo esos opuestos, quizá por eso, y no lo sé, quizá innatamente me interesé por el arte, ¿no? Creo que había algo ahí que en el arte que no lo veía como investigo ahora en esta cuestión de lógica bivalente, sino que, o sea, de una u otra, dual, sino que en el arte pues se podía plasmar todo de manera libre, ¿no? Sin esos parámetros. Y creo que lo que fue y sigue siendo una vía terapéutica, ¿no? En todas las vertientes de arte que pueden haber. Ujú. Entonces entiendo como que esas, de alguna forma, esto que decías, ¿no? Aunque no has ido desarrollando esas mismas vocaciones, has encontrado la manera de encontrar el significado detrás y aplicarlo a tu propia vida, como esto de estar en contacto con la calle o resolviendo cosas, con el contacto directo con las situaciones, de ser un basurero, de recoger lo que hay que limpiar o de lo que hay que encargarse también. Y también entiendo como, tal vez no a nivel presidencial, pero ejercer también estas funciones de liderazgo y de dirección que has tenido la oportunidad de hacer en tu vida. Y entiendo Y, también de esto último que, y perdón. es curioso porque ahora escuchándote, cuando me han preguntado a qué te dedicas, es como que soy psicólogo inmediatamente y hay mucha razón en eso, que es me dedico a escuchar los problemas de la gente, ¿no? Y siento muchas veces que es literal, la persona viene con toda su basura y la trabajamos, ¿no? Y eso me parece interesante como una simbolización que no había visto. Y lo otro, pues, es que soy el director de una clínica de salud mental. Tampoco lo había visto como una meta, pero fue parte de los procesos y las interacciones con amigos, colegas, que se fue forjando esto, ¿no? Esta idea de una visión compartida, un trabajo en conjunto, más allá de si eres psicoanalista, conductista, humanista, sistémico, trabajar en conjunto, ¿no? Con respeto, con humildad y por sobre todo, y ahora que lo mencionas en el Día del Psicólogo, realmente estar capacitados en esa labor de servicio, ¿no? De ayudar. Y es interesante cómo en esta entrevista, pues, puedo hacer esa clase de correlaciones con cosas de mi vida que parecían como hechos aislados, ¿no? O como algunas cosas risueñas, ¿no? En las que te cuentan historias, pero me hace preguntarme, ¿no? ¿Qué cosa es la personalidad y cómo va forjándose en medio de todas esas interacciones de tu camino, ¿no? Es que al final eso nos va a llevar un poco ya hacia conversar de qué es la psicoterapia, qué es esto que hacemos, pero cuando me decías esto de las relaciones que encontramos entre nosotros como humanos, que tú encuentras en ti mismo con lo que haces, con tu profesión, con lo que te dedicas, estos significados a los que le vas dando conexión, yo me preguntaba, o sea, ¿qué es la psicoterapia en verdad? ¿No? ¿Son solamente estas técnicas, esta metodología que aplicamos? ¿O es también el humano aplicado a la relación, ¿no? Nuestra propia humanidad ahí en movimiento, en acción. Y ya sé que es una pregunta bien inductiva porque ya queda clara cuál es mi opinión sobre esto, pero te la abría para preguntártelo a ti, ¿no? O sea, mm, ¿tú podrías ser psicoterapeuta como eres sin ser Leo? Eh, ¿Qué sientes de tu propia humanidad aplicada a la psicoterapia en esto que haces? O sea, creo que es de ida y vuelta, ¿no? Tanto en quién soy yo como quién es el otro en esa interacción. Y igual, ¿no? Es algo que socialmente se respira todo el tiempo, esto de
tomar ciertas posturas o composturas que puedan recaer en estereotipos o pueden caer en ciertos parámetros que en definitiva no te muestra quién es la persona, ¿no? Y además de Rogers que pues promovió esta actitud de la congruencia como algo vital en el encuentro humano, que mientras más eres tú, más auténtica es la relación. Creo que funciona para todo, ¿no? Cuando estoy en contacto con un pintor, con un economista, con un filósofo, un educador, un vendedor, cuando es él mismo o ella misma, no sé, pues se siente algo diferente, quieres volver a repetir ese encuentro. Em, y al menos en mi caso, en los que guardan esa distancia o están en estos, no sé, ¿no? Como formas, justamente en esa cuestión de apariencia, no me provoca tanto seguir manteniendo vínculos así. Entonces creo que ha calzado eso en general con cómo puedo vivenciar mis interacciones, ¿no? Y veo que ese componente de la autenticidad sí me es importante para justamente poder confiar, no en la profesión de la persona solamente, sino en la persona que ejerce la función. Es decir, no solo confiar en la psicología, sino en el psicólogo, ¿no? No solo en la pintura, sino en el pintor, ¿no? No en la música, sino en el músico. Y eso me parece vital en general en nuestros vínculos. Mm. Y, o sea, entiendo desde esto que me planteas como cierta... Yo acá me estoy imaginando, yo lo estoy trayendo, pero como cierta crítica velada al modelo tradicional de ejercer psicoterapia o tal vez al modelo en el que a veces somos formados, ¿no? Estabas haciendo esta apología al elemento humano y a su necesidad en las relaciones, en la interacción y también a la autenticidad, a confiar en la persona. Traías por ahí también a Rogers, me parece, cuando hablabas. Eh, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la psicoterapia? Tú cuando comienzas a decides, voy a atender personas, ¿desde dónde te paras? ¿Qué buscas primero? Es curioso porque luego de revisar varios libros sobre diversos enfoques, lo primero que me llamó fue el existencialismo. Me imagino que justamente por esta búsqueda de sentido asociada a esta sensación de vacío, de absurdo, que la psicología en ese entonces no me respondía en absoluto. Todo estaba lleno de sentido, todo era objetivo, pero no había espacio para eso. Y justamente desde ese interés personal fue que empecé a indagar qué enfoques hablaban de eso. Primero fue la logoterapia, después la psicoterapia existencial en sus vertientes. em, Luego me encontré también con el psicoanálisis lacaniano, que hablaba de la falta. Y desde ahí también en la comprensión más amplia del asunto, en ver cómo estaba inmerso el lenguaje, las interacciones, en todo lo que involucraba, lo que vi en consulta, ¿no? Todos los problemas que me traía la gente, creo que lo puedo resumir en que siempre tienen problemas con personas, sean otros o ellos mismos. Entonces son cuestiones afectivas que le generan malestar. Entonces, y no pueden hacer algo para que eso vaya mejor. Entonces, esa cuestión fue la que ya terminó de englobar más enfoques, ¿no? Como el sistémico, em, como también los experienciales y estratégicos también, ¿no? Además de el interconductismo también, ¿no? Que me parecía una metateoría más actual, ¿sabes? Ya no tan como del siglo XX, ¿no? En cuestiones muy clásicas, sino que ya sentía que era una visión más eh, moderna o actual de la psicología y la psicoterapia. Entonces, creo que por ahí me gustaría apuntar, ¿no? Un poco a darle formalidad
o una formalización a la psicología, ¿no? Que tienen que ver justamente con el campo de las interacciones. Entiendo que en un primer momento tu acercamiento a la psicoterapia fue desde la logoterapia, el existencialismo, por una búsqueda de sentido personal tuya, como desde ahí eso fue lo que resonó primero contigo. Eh, También entiendo que en tu encuentro con personas lo que has notado es que muchos de sus conflictos tienen que ver con las interacciones. Sus problemas son con personas, ya sean personas externas o su propia persona. Son conflictos vinculares, relacionales, interaccionales, como señalabas, y desde ahí te mueves hacia otros enfoques, por un lado un poco más experienciales y por otro lado el interconductismo. Sí, de hecho, luego de la logoterapia, que era como el enfoque existencial, me moví, que estaba ahí nomás al costadito, me acuerdo, conjunto al enfoque humanista, que fue de Carl Rogers, y me enseñó, mira, si la logoterapia, o en general toda la filosofía existencial, me atrevería a decir, me dio un poco más de solidez a nivel cognitivo en cuanto a filosofía de vida también, un estilo de vida diferente. La psicoterapia centrada en la persona creo que me dio esta confianza afectiva y apertura para poder justamente trabajar con la parte emocional y sentimental. Es decir, el primer enfoque me sirvió como una manera de poder racionalizar mis emociones, que era algo con lo que lidiaba en ese entonces, y siento que lo logré. Y luego me topé con el camino contrario, que es ahora necesito la conexión emocional, porque ya tengo el manejo para poder entenderlas, darle espacio, pero ahora poner límites, pero ahora necesito conectar otra vez con esa fluidez, con esa espontaneidad. Y desde ahí creo que se fue asentando también más cercanía en cuanto a mi aproximación hacia las personas. Me, quizá viéndolo en retrospectiva me permitió sacar ese cariño real que había y aprecio por los otros, por mí también, sin tanto miedo, sin tantos prejuicios que había habido pues cuando era pequeño, ¿no? Justamente por la dificultad de relacionarme, era muy introvertido y justamente estas facultades sociales me resultaban al principio imposibles, pero luego fue ese reto de aprender a sentirme libre yo mismo, lo que hablábamos, ¿no? De poder ser espontáneo. Así que ahí el humanismo asentó eso. Y finalmente mi tercer enfoque fue del budismo zen, que ya fue como tomar una ecuanimidad o paciencia como actitud de vida, ¿no? Una práctica en todo momento de la meditación. Y luego de eso es que ya sigo explorando el campo del psicoanálisis, de lo sistémico, de las terapias contextuales también. Le preguntaba mucho a los terapeutas, además de leer libros, les hacía preguntas así, porque conocía también a Tetía y atiendo psicólogos de otros enfoques. Y finalmente, pues, caí en el interconductismo también. Y luego ya de poder revisar todo lo que hay, estoy em, en proceso de realizar una nueva propuesta también. Como tú dices, ya no tan tradicional, sino ya más acorde a este siglo y al próximo quizás, ¿no? Una psicología más del siglo XXII, más que del siglo XXI. Ujú. Entonces entiendo como que el existencialismo en un primer momento lo que te da es como una filosofía de vida, como un marco en el cual ubicar tus emociones, racionalizarlas, contenerlas, y desde ahí ese primer acercamiento. Y el humanismo lo que te enseña es a retomar esa espontaneidad. Me gustó mucho lo que decías de encontrar el cariño que tenías por los otros y por ti mismo, y eso poder ponerlo en práctica en la relación, ¿no? Termina siendo muy poderoso, yo encuentro eso en la relación terapéutica. El budismo, la psicoterapia basada en el budismo, entiendo que para ti ha sido una forma de anclarte en la paciencia, en la ecuanimidad, en aplicar ya todo esto a tu día a día dentro de las cosas.
Y ya con esa base, lo que estás haciendo ahora es explorar más ampliamente otros enfoques, diferentes caminos, diferentes herramientas que, que te permitan, entiendo, mejorar tu... Esta palabra siempre me ha parecido un poco espinosa, pero efectividad en en la psicoterapia, la calidad de tu relación de ayuda. Eso que le brindamos a los que encontramos. Y solamente ahí para precisar hacia dónde iba con esto, ¿qué te lleva a seguir buscando? O sea, porque pasa mucho, ¿no? Que eh, vemos justo en esta época de polarizaciones que decías, de mucho también de defender una sola bandera, una sola insignia a muerte, ¿no? Como hinchas de equipos, que una persona encuentra un enfoque y se queda ahí, ¿no? Y más bien profundiza hacia un lado y más bien lo que yo observo es que tú has probado varias cosas, vas explorando. ¿Por qué? De hecho, es raro, ahora que lo dices, uno suele elegir un equipo de fútbol y ya está. Este, por ahí que algunos se permiten cambiarlo en algún momento de su vida. Me ha pasado y lo he visto, pero solo una vez, y era de la misma universidad, del internado, un psicólogo que se formó como cognitivo-conductual, muy bueno él. Me encantaba cómo salía una voz crítica a su mismo modelo, que yo creo que es lo que siempre tiene que haber, reconocer la parcialidad de cada enfoque, de cada intervención, y a su vez él estaba buscando respuestas en su propia búsqueda en el psicoanálisis, luego en terapias humanistas, existenciales, eh, también en sistémica, y era curioso ahora que lo dices, ver a alguien, eh, no sé, sin esta tendencia a solo identificarse con una cosa, sino que podía reconocer la pluralidad en el campo de la psicología. ¿Y por qué no? Para mí es como en la filosofía, o sea, no voy a ser kantiano o aristotélico, o heideggeriano, hegeliano, sino que tienes que revisar también todos los enfoques. Y muchas veces uno, no sé si por personalidad, me imagino que en un factor sí, se identifica justamente como en este caso puede ser la psicología positivista, ¿no? O pueden ser, no sé, heideggerianos, por ejemplo, pero ya van con esta idea y todos los otros enfoques filosóficos o tipos de filosofía ya no son vistos igual. Es como literal, como si ellos fuesen la verdad y los otros son pseudo verdades, ¿no? Siento que ese es un gran error, un gran sesgo, porque los mismos psicólogos, lo hemos visto infinidad de veces, están en esa dinámica. Y a mí me gusta que nosotros podamos romper con esa tradición, justamente reconociendo la pluralidad, viendo lo que cada uno tiene que aportar, porque si lo encuentras como parte de la historia de la psicología, es por algo, es porque ha sido importante, algún aporte habrá tenido. Puedes realizar tu crítica, todo lo que tú quieras, pero es importante para mí que puedas comprender de qué se trata, ¿no? Muchas veces se realiza una crítica desde tu mismo marco teórico, pero eso no te permite comprender el otro marco teórico, ¿no? Y ante tu pregunta, yo creo que es porque tuve claro hace ya varios años, como te decía, todo modelo psicoterapéutico es parcial. Entonces, me quedaba insatisfecho. Sabía que no podía abarcarlo todo y por ende me movía a otro enfoque que sí hablaba de eso o que abordaba eso desde otra postura, ¿no? Y eso me ha servido para ver justamente no solo su concepción de diversos fenómenos psicológicos, sino también su forma de abordarlos. Eso me parece muy interesante, es distinta. Y la verdad del asunto en términos tecnológicos, o sea, de intervención, em, si bien es cierto, se realizan investigaciones de la efectividad en el campo de la psicoterapia, ves que a pesar de eso, las personas son ayudadas. O sea que sí ocurre un efecto. Y no creo que sea un efecto placebo.
sino que justamente a partir de esa pluralidad de las personas, esa diversidad, que ahí también hay puntos a comprender. Y al menos a mí me interesa em, saber todo lo que hay en el menú para justamente antes de proponer una nueva psicología, ver de lo que se ha hablado, ¿no? Es como Aristóteles, que cuando quería hablar de la nada, por ejemplo, antes de eso citaba a todos los autores que habían hablado de la nada, para luego él eh, realizar su propuesta. Y es lo que se hace en una investigación igual, ¿no? Antecedentes, todo lo que se ha dicho al respecto y final, esto es lo que yo comparto, ¿no? Entonces, me gusta sentirlo natural al conversarlo contigo. No sé si es que tú tienes también esos intereses de reconocer los aportes y también las críticas de otros modelos, pero antes me sentía más raro. Creo que ahora que estoy dirigiendo mutuamente y justamente se trata de no solo la pluralidad o la diversidad de los consultantes, ¿no? De la comunidad, sino de los terapeutas con esos enfoques, con esas supervisiones, covisiones, lo siento más real, lo siento más palpable. Y algo que antes veía mucho, que es un psicólogo se formaba en 8 modelos terapéuticos, en 10, todos los que puedan, ¿no? Y decía, pero lo más interesante es justamente no integrarlo todo en uno, o sea, otra vez esta cuestión monista, sino de esta cuestión de la pluralidad, que hayan perso- que hayan varias personas, como el ajedrez, cada uno cumple una función distinta. Una pieza no puede ser todas las piezas, no puede jugar por todos. Y esa colaboración me parece lo más lógico para poder justamente ayudar a la comunidad peruana. Es muy difícil a muchos niveles, desde ahí partías tú, reconocer la pluralidad de las identidades, ¿no? La pluralidad en general. Y eh, me daba risa esto que decías de que antes te sentías más extraño hasta que se formó mutuamente, porque sí, o sea, sin intención de ingresar un cherry aquí publicitario, pero es bonito que puedan compartir en armonía diferentes visiones de la psicoterapia, diferentes psicoterapeutas de modelos diversos y Porque trabajar no aquí. hay, ¿no? Yo no he visto centros o instituciones que compartan varios enfoques. Siempre es de Quizás uno. enfoques de la misma línea, ¿no? Quizás enfoques de la misma Claro, línea. exacto. Pero, Humanistas pero, o conductistas, psicoanalistas, pero no de diferentes. Es súper extraño aquí en Perú, al menos. y esto que decías, no tratando de fusionar necesariamente las identidades, sino permitiéndoles existir a todas como en una orquesta, ¿no? Una Esto de los... coexistencia tal cual. Ujú. Coexistir, Eh, ¿no? Con divergencias y, y convergencias. o sea, con respecto a observar esto de las limitaciones, o sea, sí, los puntos fuertes, lo que nos brinda cada enfoque, pero también sus limitaciones y las nuestras propias también como psicoterapeutas, es como fundamental en el trabajo, ¿no? Y, pero me preguntaba ya más allá de esta observación teórica que me pareció muy interesante, eh, ya desde tu trabajo como psicoterapeuta, qué te lleva a ampliar tu búsqueda? Yo entiendo que tú atiendes adultos, básicamente, y centralmente a personas con trastorno inestable de la personalidad, o también conocido como más popularmente como trastorno límite de la personalidad, personas dentro de este espectro. Eh, Ahí me vienen a la mente varias cosas. La primera es, cómo así llegas a este grupo? Eh, y lo segundo es cómo este grupo te hace avanzar en tu práctica terapéutica, ¿no? Claro. En lo primero, y lo mencionaste sobre mi actividad como psicoterapeuta, esto sobre la calidad o sobre qué me hace buscar justamente esta cuestión, ¿no? En lo primero creo que sería poder
formalizar este nuevo enfoque psicológico que estoy investigando. Porque lo que noto es que lo que hago en psicoterapia funciona y funciona bien. Inclusive si podría ceñirlo a parámetros más específicos, funcionaría mejor también. Y justamente siento que si es cierto como persona y profesional, el humanismo, el existencialismo y el budismo me ha ayudado, al igual que poder profundizar sobre otros enfoques con sus publicaciones, buscando libros. Em, no siento que esté aplicando esos enfoques en la actualidad en mi práctica terapéutica. Entonces, por mi forma de llevarlo, de cómo eh, continuar las sesiones, el método, siento que puede ser algo diferente. Y justamente estoy investigando sobre todos esos campos para ver qué cosa hay de nuevo en eso, ¿no? Porque muchas cosas ya se han dicho, pero sigue habiendo en mí una sensación de insatisfacción porque no llega a realmente formalizarse. Entonces, mi intención de ahí es darle formalidad a esta cuestión em, que estoy investigando, centrada en lo borderline, para darle también formalidad a la psicología, ¿no? La formalidad que necesita, que yo creo que así como se planteó en el interconductismo, de justamente ese campo psicológico es propio del estudio que nos compete, pero aún hay muchas cosas que pueden correlacionarse a lo empírico, porque es metateórico el interconductismo. Em, pero hay muchas cosas en lo empírico, que es como esta cuestión de la ambivalencia, que no están puestas ahí, o en la psicología tradicional, que no están, no explican su funcionamiento en concreto, cómo funciona. Entonces, ese es mi primer interés. Y en relación al TLP, tanto desde mi pubertad, que empecé a experimentar diversas características que ya luego de adulto reconocí de ese tipo. También lo veía mucho en mi entorno, ¿sabes? En amigos veía estas características de hacerse daño, de impulsos de inestabilidad emocional, de dependencia, de vacío. Y justamente como era algo que veía mucho en mi entorno y también lo podía apreciar en mí, fue que por un lado quise hacer algo al respecto, ¿no? Y eso implicaba ayudarme a mí en ese proceso. Y una vez que las cosas estén más trabajadas en mí, fue que ahora dije, ya, pues no, esto que he aplicado en mí, puedo aplicarlo en los otros. Y desde ahí partí queriendo hacer un libro sobre que tenía como finalidad de que la gente realmente sepa que no es solamente una posibilidad, sino que puede ser una realidad que ya no estés viviendo desde esta postura borderline, ¿no? Sino que tu personalidad puede ser mucho más amplia que eso, mucho más saludable. Em, y eso fue mi trabajo en mis primeros años como psicoterapeuta, ¿no? Pero ahora que lo tengo más marcado y más propio, siento que ya es tiempo de subirlo como una investigación, ¿no? Entonces, estoy realizando una investigación cualitativa y cuantitativa también, para poder darle consistencia a lo que he encontrado en eh, en las interacciones que hay en las sesiones, ¿no? Y para eso implica conocer cómo funciona el lenguaje del consultante y cómo también funcionan esas interacciones que tienen estas variables asociadas a los borders, ¿no? Ujú. Esto que me decías de formalizar el enfoque, formalizar esta forma de atención, tanto para circunscribirla, darle forma, pero también para hacerla más efectiva, ¿no? Si lo tuvieras más claro, darle cuerpo a esos conceptos que son empíricos o que son experienciales, entiendo que aterrizarlos podría ser un primer acercamiento más efectivo
a esa forma de relación terapéutica necesaria que has descubierto en el TLP. Y, No sé si efectivo en realidad. Yo diría que perdón, sí, a ese darle soy yo. sería, es como mapear cómo funciona. Porque es efectivo, yo quiero sustentar por qué es efectivo. Ujú. Y para eso tengo que saber cómo funciona la interacción terapéutica, pero a la vez cómo eso repercute en sus interacciones. Por eso cuando el consultante ya te dice, es que no soy capaz de hacer nada y en la sesión número 11 te dice, quiero intentarlo, dices, acá hay algo diferente en su discurso, pero no es que lo esté haciendo porque ni yo lo he obligado, ni porque él lo está diciendo para cumplir, sino porque hay algo que ha cambiado en su forma de manifestar eso verbalmente, ¿no? Y para eso están funcionando varias cosas, que yo siento que, como te comento, funcionan, pero lo que me interesa saber es encontrar el dinamismo, porque si es más claro, yo me sentiría con más libertad de hacer algunas modificaciones en las sesiones, em, como tareas de casa, pero grabadas, por ejemplo. Quiero ver la interacción y me la muestras, ¿no? Y tu tarea la haces también viendo la interacción. Es como, como una análisis interaccional y a la vez esa modificación interaccional, pero no desde la psicología clásica, ¿no? Sino más bien a partir de otros elementos que están inmersos en la psicoterapia. Salvando las diferencias, me viene a la mente los trabajos de Rogers y post-rogerianos en relación al flujo organísmico de las etapas y cómo esto se puede medir a través de los enunciados verbales, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que dabas, desde plantear no puedo hacer nada a esta confrontación con la realidad de voy a intentar hacer algo. Y hay algunas mediciones que se realizan en la forma de cómo el sujeto construye estos enunciados, si es que son enunciados experienciales o si es que, etcétera, etcétera. Entiendo que Sí, un poco jugar por ahí en el análisis de las estructuras del lenguaje y cómo varían en la psicoterapia. sí, mi intención es usar la lógica aplicada a la psicología para justamente ver el funcionamiento del discurso de consultante y eso también poder traducirlo en una lógica matemática, porque finalmente tanto el lenguaje como la matemática funciona a partir de reglas, ¿no? De cómo a partir de esa conjunción generan diversas funciones. Y esta cuestión ambivalente, que creo que solo Milton Erickson lo investigó un poco, él lo llama el doble vínculo, es algo que no se ha investigado para nada, ni siquiera en la terapia dialéctica conductual que se especializa en TLP, siendo que igual es un aspecto que la psicología aún no aborda con la seriedad del caso para formalizarlo, ¿no? Y eso también me llevaba a pensar que mi interés de formalizar esto, que es también formalizar la psicología, para ya no llamarlo borderline incluso, ¿no? Que puede surgir desde lo clínico, sino de cuál es el concepto más acercado a este fenómeno psicológico, ¿no? Que por ahí estoy entrando con la ambivalencia, a ver si justamente eh, tiene esa implicancia con estas variantes de doble función que estoy investigando, ¿no? Pero justamente mi interés también era porque hay esta cuestión de la psicología basada en la evidencia que promueve la DBT y que muchas veces algunos consultantes se me acercan preguntándome si me he formado en ese modelo, como si eso fuese un aval de que sí te voy a poder ayudar con tu problema, ¿no? Y en realidad conozco consultantes y psicólogos y psicólogas de este modelo que les queda corto, ¿no? No hay espacio para el arte, por ejemplo, ahí, en una actividad de tareas que tenía que hacer la consultante, no había espacio para desplegar la creatividad. Y los propios psicólogos también notaban que sus intervenciones no siempre eran eficientes, no siempre ayudaban a los consultantes, ¿no? Entonces, promocionarte como psicología basada en la evidencia, creo que te da ese plus, pero como tú mencionas, hay otros enfoques, como el enfoque de Rogers, que creo que es el único en el humanismo que se interesa mucho por la investigación y tiene esos alcances empíricos
cualitativos, cuantitativos, estadísticos, pero a la vez aún está esta pregunta, ¿no? De que, ¿y eso que haces es científico? Entonces, yo digo yo creo que con lo que estoy investigando sí se puede llegar a ese punto, porque es utilizar literal la lingüística y la matemática para dar evidencia de las interacciones psicológicas. Em, y lo tradicional de la psicología es que siempre lo ve como variables, aunque sean independientes, dependientes o lo que fuese, parecen estáticas. Lo que yo noto es que lo que llamo variante, para hacerle honor a su nombre de que está en constante variación, es la ambivalencia, ¿no? En esto, por ejemplo, por poner un ejemplo de, tengo yo mucho, te doy besitos, es lo máximo, te amo, haces algo que me incomoda y te dejo de hablar, soy frío, soy cortante, soy hiriente, estoy a la defensiva. Entonces, y luego de que la persona se siente mal, el otro pide disculpas y vuelve a tratarlo así como que te amo, etcétera, etcétera. Y eso es una variante de doble función. O sea, no están como una y otra como polos, que es una perspectiva bivalente, como te dije. Hay incluso propuestas trivalentes, pero esa concepción clásica siendo que nos limita. Igual en la topología, lo estamos viendo en 2D, izquierda-derecha, cuando en realidad es como, es una cuestión, 160. exacto, es una esfera, es tridimensional, y nuestra concepción de estructuras psicológicas son así en 2D, y así no funciona el universo en general, ¿no? Cuando ves un agujero negro, igual es en 3D, no es un círculo, es una esfera. Y eso me parece que la psicología necesita esa actualización eh, de una ciencia también acorde, ¿no? Actual. Es todo un Me reto, parece. pero me gusta ir por ahí. O sea, yo entiendo que es un reto que tú has asumido, según me comentas también desde lo que te pasa a ti, desde lo que has encontrado en tu entorno, ¿no? El TLP o el trastorno de inestabilidad, la personalidad, el trastorno de lo ambivalente, o como querramos decirle, pero estas características que conocemos y que tú has estudiado eh, te interesan no solo como un constructo teórico, sino también porque tienen que ver con tu vida y con tus experiencias. Y en ese sentido me parece súper rico, ¿no? Porque no estás partiendo como muchas personas que investigan desde sus concepciones, desde sus constructos teóricos, de sus propias fantasías de las cosas, sino como que entiendo que estás yendo desde lo empírico, desde varios años de atención del cuadro e 10 incluso años desde exacto investigando al respecto, tal cual. investigando, atendiendo, y eso un poco aplicarlo a la construcción teórica de algo, ese proceso digamos, inverso. Y solamente ahí para ir cerrando con lo del TLP, para ir precisando algunas cosas, tú pones como característica central esto de lo ambivalente, la ambivalencia. Eh, a mí el nombre de la clasificación tradicional actual del trastorno de inestabilidad también me parece limpio en el sentido de que sí se observa mucha inestabilidad, ¿no? A varios niveles, en varias áreas. Ujú, Tú ujú. traías la ambivalencia con este ejemplo característico, ¿no? Mm, esta constante flujo vincular en el que las personas con inestabilidad ponen al otro, ¿no? Entre subirlo y bajarlo, y ellos mismos cómo fluctúan su experiencia de esa manera, que es ambivalente. Eh, ¿Tú qué características centrales ves en el TLP que encuentras, además de la ambivalencia? ¿Qué te parece lo que resaltarías? Lo que pasa es que en esta concepción de inestabilidad, que también considero que puede evidenciar o reflejar, ¿no? La dinámica de este tipo de personalidad. Ahí en la inestabilidad, y creo que lo hace la teoría biosocial del enfoque de la terapia dialéctico-conductual, es ver la inestabilidad como algo central y de ahí en varios niveles, como la inestabilidad emocional, como la inestabilidad puede ser, no sé, cognitiva en relación a quiero esto, no quiero esto, que promueve inseguridad, por ejemplo,
en relación a su La proyecto de identidad, vida, la identidad, identidad, identidad eh, sexual, todo, todo. XXX, infinito. Exacto. Puede ir todo, pero yo veo eso y digo, ya, ¿y cómo así? O sea, ya está como, veo una estabilidad, ya, pero ¿cómo así? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué elementos tienen que haber para que haya esa inestabilidad? Entonces, yo creo que la ambivalencia, que por ahí estoy apuntando a mi investigación, implican justamente estas variantes psicológicas que van a ser la base interaccional para que puedan haber consecuencias de inestabilidad en el área emocional, existencial, familiar, etcétera, etcétera. Porque no solamente siento se sitúa en el individuo, ¿no? Pero ¿en dónde está la ambivalencia familiar? O la ambivalencia del intercondicionamiento, por ejemplo. Y siento que solamente se ve, bueno, acá hay dicotomías cognitivas, ¿no? Acá hay inestabilidad emocional, acá hay polaridad en las decisiones, pero siento que solamente está como identificado, pero aún no se devela ya, pero porque eso funciona de esa forma, ¿qué hace que es no solo mi pregunta, sino es algo que yo me di cuenta que es en todos mis consultantes, hay interacciones que están manteniendo lo que está pasando. Por supuesto. A veces, y a veces son muy notorias por los conflictos evidentes, pero a veces son muy sutiles, muy sutiles. Y siento que ahí está el meollo del asunto. Por eso esta cuestión de interacciones ambivalentes, ya no lo estoy centrando primero en el individuo, y segundo, ya no lo estoy viendo desde una parte de la psicopatología, sino que algo así como Rogers, o como Skinner, él promovió conceptos psicológicos que no eran partes o exclusivos del modelo médico. Entonces, siento que igual lo que yo encuentro está centrado en esta connotación diagnóstica, ¿no? Pero cuando voy a la interacción hay algo ahí en esta ambivalencia, en esa doble función, que yo creo que no solamente por lo que estoy investigando es una base para una personalidad borderline, sino que estoy encontrando correlaciones muy fuertes con lo evitativo y lo histriónico. Entonces digo, oh caramba, esta concepción clínica igual Es clásica limitada, es limitada. es limitada y hace el corte en donde yo pongo un poco el zoom, veo acá como que todo está bien mezclado, pero ya estoy notando qué cables están conectados con eso, ¿no? Y creo que la ambivalencia pone a tu pregunta cosas que estoy investigando, por ejemplo, em, hay mucho sobre engreimiento y sobre exigencia. En simultáneo. Estas en simultáneo. Pueden ser al mismo tiempo o una después de la otra, pero es en simultáneo en la persona, o sea, una misma persona puede ser exigente y a la vez engreidora, pero a su vez, de alguna u otra forma, en mayor o menor grado, en diversas personas o en la misma, se encuentran las mismas variantes de exigencia y ambivalencia. Quizás no directamente, no estoy queriendo decir que yo me exijo mucho porque me han exigido mucho, sino que puede ser también por lo contrario, ¿no? Pero justamente en las ambivalencias que hay, surge esta primera doble función, por ejemplo. Y ya eso va también con el hecho de que la ambivalencia, al ser recíproca, no solo de un individuo, sino que como es interactiva, es recíproca, también parece ser compensatoria ¿Compensatoria de qué? justamente del opuesto. O sea, por ejemplo, algo que escucho siempre, me siento vacío, me siento solo, necesito de alguien que me quiera. O sea, tengo una dependencia emocional porque me siento vacío. Y a eso Ujú. me refiero con el opuesto, ¿no? Estoy muy pegado a esta persona, la necesito, es el aire que respiro, porque sin él no puedo vivir, pero están ambas ahí, ¿entiendes? Es compensatoria de la otra. Y me siento vacío porque no hay nadie que me quiera, nadie que me cuide. Y si estoy con alguien,
dependiendo de él, es porque me siento vacío, no valgo nada si no hay nadie, ¿no? Entonces, están siempre en conjunción esas dos variantes. Y así como de estas dos, como vacío, dependencia, engreimiento, exigencia, hay más también, ¿no? En varios ámbitos, pero son las que yo siento que sacuden más, porque tienen que ver una con el abandono y la necesidad de afecto, y la otra tengo que ver en la forma en la que yo doy, en esto que hablan que son muy intensos, te doy todo, me afecto, te doy todo, pero a la vez, si no lo haces a mi forma, con mis expectativas, etcétera, te castigo de diversas formas, ¿no? Puedo ser impulsivo, agresivo, o también puedo ser frío, distante, me voy, evito eso, ¿no? Es como, entonces, si eso se va forjando y se mantiene durante años, no solo contigo, sino en tus interacciones familiares, que yo utilizo el término interacciones familiares para denotar las interacciones con las cuales nos hemos familiarizado. Y por ende, las personas que van a consulta interactúan desde ahí. No conocen otra forma de interactuar, que yo creo, aún estoy checando eso, que la cuestión de la ambivalencia sería pasar a la coherencia, justamente. Y ahí creo que cuando uno es coherente, la interacción es distinta y más fructífera. Yo por eso, estando de acuerdo con casi todo lo que has dicho, por no decir con todo, encontrando igual esos cortes aleatorios en los diagnósticos, esto de que muchos pacientes que tendrían trastorno inestable también pueden tener sintomatología evitativa o histriónica, eh, mm, incluso en algunos casos más complicados, hasta quizás un poco ya abiertamente antisocial en algunas conductas, como ahí todo un poco mezcladito, ¿no? Y pero sobre todo en estos patrones interaccionales que mencionabas con la familia, con cómo, más allá de la familia, con lo familiar, ¿no? Con esas interacciones que se han mantenido con la pareja, con cómo pueden ser de alguna manera eh, no solo parte de la interacción, sino también fuente de esta ambivalencia. Y en ese sentido, yo quería hacer también como una defensa de lo border, ¿no? Algo así. Es como que en algunos, yendo desde lo contextual, es como si en algunos casos este estilo comunicativo, esta forma de ser, esta personalidad conflictiva, explosiva, inestable, es como si como un reflejo del ambiente y también como una necesidad de la persona de protegerse frente a elementos que están trastocando su identidad, ¿no? Por ejemplo, si a mí me sobreengríen, me sobreexigen todo el tiempo, yo estoy construyendo mi propia identidad desde una ambivalencia. Y yo necesito Exacto. protegerme frente a eso para encontrar mi propia identidad y propio sentido. Ahora, esa protección a veces va a ser violenta, ¿no? Va a ser en el sentido de una crisis de significados, de... Sí, me hace pensar dos cosas. La primera es que es mi punto final de mi investigación, que es, mira, tengo estas variantes psicológicas. Si yo las pongo aquí, lo que va a emerger es una persona con personalidad border. Si le agrego si estas variantes las intensifico un poco, por ejemplo, pongo problemas de sustancias en alguno de los padres, por ejemplo, no marihuana, sino cocaína, alcohol, esta persona creo que va a ir más por el lado, no sé, disocial, por ejemplo. Pero si le bajo a eso y le subo estas variantes de necesidad de atención o de la apariencia, quizá pueda ir al tema del histrionismo, ¿no? Pero estas cuestiones me parecen a mí fundamentales, quiero decir, tengo la receta para poder crear a una persona con TLP. Y dependiendo cómo varíe esas variantes en intensidad o en grados, no sé, agudo o grave, eso va a repercutir en lo que llaman cuadro clínico, ¿no? Y lo segundo que te quería comentar es que justamente ante tu pregunta de esto de la inestabilidad, siento que muchos consultantes y también psicólogos y psiquiatras ven esta cuestión de la inestabilidad como una causa del trastorno. O inclusive ven que tener personalidad límite es la causa de lo que les pasa.
como dicen, es porque soy límite que he actuado así, ¿no? Es mi border que me está haciendo hacer eso, ¿no? Pero en el otro plano de la inestabilidad, ok, es como que pasa eso porque la persona es inestable. Lo primero, centrado en el individuo. Si está en la interacción, entonces se hablaría de que las interacciones son inestables o el ambiente es inestable, pero queda chico porque si tú investigas qué ambientes familiares son los más cotidianos en el TLP, vas a encontrar abandono, violencia, em, Familias ampliadas, ajá, monoparentales, o con un pero padre que es el abuelito, o la abuelita que también exacto. participa en el cuidado. Exacto, con todo eso. Pero no, nunca he leído, y si lo he leído, nunca a profundidad, sobre engreimiento, por ejemplo. Em, Todas estas cuestiones de facilitarle las cosas, de engreírlo, obviamente promueve su baja tolerancia, sus caprichos, este nivel de exigencia también, el otro quiero que haga esto, si no, hago berrinche, sea que me aparte, sea que sea agresivo, tiro cosas. Y cuando esa persona ya no es un niño que te tira su carrito, sino que lo he visto en consulta, te tira la jarra, te tira un cuchillo, te puede empujar, ya te das cuenta de que justamente estas variantes han intensificado su nivel. Entonces, para mí sí es importante no ver, Es como un, es para como cerrar esta un, idea, para cerrar esta idea, no ver la inestabilidad ni el TLP como una causa de lo que pasa, sino que para mí es una consecuencia. Es una mm, consecuencia porque se está evidenciando y es la fotografía clínica que yo tomo. Clic, esto es lo que estoy viendo aquí, pero como una consecuencia. Todo lo que pasa para mí que promueve eso tiene que ver con las interacciones. Ni siquiera estoy hablando de biológicamente hay una compensación, ni socialmente, porque sabes que en los últimos 5 años ha habido un aumento considerable, significativo de TLP en el Perú. Entonces, si bien es cierto, esas cosas, esas cuestiones están ahí, aún no se deslinda lo que involucra el campo psicológico, para que eso se siga manteniendo y siga en aumento. Entonces, justamente, siempre que estoy en consulta, por ahí me preguntaron en una conferencia, ¿tú qué le dices a una mamá que tiene su hija con TLP para poder ayudar? Le dije, señora, venga a terapia, es como que tal cual. es como es parte de la interacción y siempre, lo juro, lo veo. Hay ambivalencias Es notorias que o sutiles, pero están ahí, ¿ah? Y remarcan yo nunca he toda interacción de la tenido, persona. nunca he tenido un consultante con trastorno de personalidad cuyo entorno familiar no tenga algo que trabajar. Es Exacto. como... y a eso iba solamente para cerrar con esto que te decía de hacer la defensa de lo border, la defensa de lo inestable, porque siento que a veces se culpabiliza desde el sistema interaccional a esta persona que está teniendo síntomas, cuando esta persona lo que está haciendo es simplemente ser el reflejo notorio de un conjunto de interacciones totalmente trastocadas y que se materializan en esta idea de como te doy todo mientras seas como yo quiero, una Sí, cosa así, ¿no? en la sistémica se habla mucho de eso, ¿no? De que justamente lo que sucede es un síntoma de la familia, ¿no? De la dinámica que está ocurriendo, es como que emerge. Em, y justamente en ese sentido es una responsabilidad compartida también, porque hay de ambos lados. Eres tú el problema, tú el inestable, el border que hace problemas y el entorno no tiene nada que ver. Y también hay del otro lado que personas que dicen, fue que me pasó esto, que me hicieron esto, lo otro, otro, y yo La soy la víctima de todo víctima, eso. Exacto. Y siempre es claro. una responsabilidad compartida, porque en la interacción no hay uno, siempre es de dos. Tiene que haber esa conjunción para que las cosas se emerjan. Entonces, está bueno ya ver esta cuestión de la personalidad, no desde la persona, sino desde las interacciones, ¿no? Y cómo eso la sigue manteniendo. Por eso en los ajustes que hago en las sesiones ya cambian, el tipo de interacción es diferente, ya no es ambivalente, sino que se llega a una coherencia y se nota claramente en la persona y en sus interacciones la salud mental que ahora puede estar promoviendo, ¿no? Cuando menos puede registrar esa ambivalencia y puede elegir no operar desde ella, ¿no? Sino operar desde una respuesta un poco más articulada. Sí, porque muchas veces uno piensa que la ambivalencia es solo o es en el momento, es al mismo tiempo, que igual hay enfoques clásicos de psicología que no permiten esa ambivalencia.
que literal creo que viene desde la lógica aristotélica de que es o es blanco o es negro, o estás embarazada o no estás embarazada, eh, A o B. o, o tienes calor, exacto, o tienes frío, A o B, pero notamos en la experiencia de los consultantes que es, siento las dos cosas, ¿no? En verdad, y me ha pasado que siento frío y siento calor a la vez. Quizá no en todo el cuerpo, pero en partes diferentes del cuerpo. Entonces, esta cuestión de la lógica tradicional nos invita pues a poder tener nuevos criterios para comprender justamente esta clase de funcionamientos. Y como te decía, lo podemos centrar en el momento, al mismo tiempo, o uno después del otro, pero también después de años. Me comentaba una consultante que estuvo en una relación en la que fue súper controladora, súper exigente, y luego estuvo en una relación en la que fue súper liberal, no decía nada, era como que se fue de un extremo a otro, pero no en el mismo momento, sino que en etapas diferentes de su vida. Y eso también es interesante verlo, como el Claro, tiempo en el que se da. pueden ser como ciclos y esos ciclos pueden ser muy distintos, ¿no? Pueden ser pequeñitos, inestabilidades en pequeños espacios de tiempo e inestabilidades en grandes periodos de tiempo. ¿Recuerdas Exacto. esto que decía un maestro en común que teníamos, que a veces la experiencia de vida del consultante es como un fractal repitiéndose y ampliándose? Como esto mismo Sí, chiquito, pero amplificado en las interacciones. sí, 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 tal cual. Y creo que mientras la ambivalencia más esté presente, más cosas puede generar, ¿no? Por eso sí me parece importante no solo quedarnos con esto de ver la inestabilidad, como la mencionaste, sino justamente ver la interacción básica en la que está sujeta los modos de interactuar de la persona. Porque aún así en esa postura hay esa doble función que te cuento, ¿no? En sus interacciones. Y una vez que las identificas y las trabajas, se encuentran mejorías, ¿no? Entonces sería cuestión de aplicar una nueva lógica más moderna a la psicología, que yo creo que justo la lógica se utiliza para la cuestión formal de la matemática. Entonces implicaría lo mismo darle formalidad a la psicología. Es verdad, y acercarla un poco más a... Siendo que la psicología, en mi opinión personal, no es solo una ciencia, tiene mucho de arte, de experiencial del momento. Siento que también es necesario acercarla más a la ciencia, ¿no? Fortalecer esos dos brazos. Eh, Sí, o como preguntaban, o sea, además de ser ciencia natural, también es ciencia social. Y justamente se habla de que, bueno, en el interconductismo se habla de que el campo psicológico está en medio de ambas, ¿no? Que es su propio campo de estudio, ¿no? Em, ya no enfocado desde lo científico natural o lo científico social, sino desde esto nuevo, porque la psicología tiene muy pocos años de haber sido creada, y en el Perú ni qué hablar. Entonces, creo que aún hay mucho por hacer en este campo. es Así verdad. que investiguen, investiguen, es importante. Y justo yendo por ahí, ya cerrando un poco, viendo los tiempos, si tú pudieras darle un consejo a alguien que se va, ya desde tu experiencia, desde haberte formado en varios enfoques, desde tener muchos años practicando la psicoterapia, desde también haber tenido situaciones psicológicas que han necesitado apoyo psicoterapéutico, ¿cuál sería el consejo que le darías a las personas que se inician en la psicoterapia? Que están diciendo como, ah, ok, voy a comenzar en esto, tengo que elegir mi enfoque, voy a comenzar a atender a mis primeras personas, voy a comenzar a ganar mis primeros chivilines haciendo esto. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a ese novel aprendiz? Creo que lo primero es que revisen su vocación de servicio. Creo que es un pilar importante. Si no hay eso, em, no hay ayuda efectiva, a mi parecer. Lo segundo es que no se casen con un modelo, es decir, no se hagan hinchas de un solo autor o de un solo enfoque,
sino que reconozcan la pluralidad que existe y estoy seguro que sus sesgos y sus estimaciones van a chocarse con algo interesante en otros ámbitos. Y lo tercero es que eso promueva desde ya flexibilidad como persona eh, en formas de concebir distintos puntos de vista, porque sus consultantes, créanme, se los van a traer. Son personas con puntos de vista a veces similares, coincidentes, pero a veces muy, muy distintos o inclusive hasta opuestos. Entonces te va a poner en el reto de cómo trabajar con esta persona y ahí viene todo el interés de seguir capacitándote, de seguir formándote y por sobre todo, algo que nos hace mucho acá en el Perú, seguir investigando. Investiguen que la psicología peruana lo necesita. Y si van a seguir esta vocación de servicio, hay mucha gente que nos necesita. Así que por el día del psicólogo creo que está bueno reconocer esta función que tenemos, pero a la vez también visibilizar las carencias que aún eh, siguen perjudicando la salud mental, ¿no? De todos los peruanos y peruanas. Así que es una invitación para hacer algo también con eso. Claro, como mirarnos al espejo, ¿no? Y ver todo lo que tenemos, lo bueno de esta vocación de servicio que decías, y también todo lo que nos falta construir en pos de las relaciones de ayuda y de esta ciencia. Eh, ¿Y qué es, ya más allá de la psicoterapia, más allá de esto, de las ideas, de las teorías, de los enfoques, qué es lo que Leonardo Galeano valora en este momento en la vida? ¿Qué es importante para ti ahora? La Ya vida, en la vida en sí misma, ya en esta tercera década, decía yo. con pandemia incluida, la vida, sí. Con todo, la vida, o si quieren ponerlo más eh, en concreto, no tan abstracto, los elementos que me conectan con la vida. ¿Qué son? Además de la ayuda y además del arte, la música, son las plantas, creo que es algo que he cultivado, que en la pandemia también me empujó a hacer, porque no tenía ninguna planta en mi casa y al estar encerrado, pues quería cuidar vida y verla crecer, ¿no? Luego mi gata, que representa lo mismo, Alma representa la misma vida que cuido y que veo crecer día a día. Y las personas, que justamente siento que es el matiz que le dan vida a la realidad de uno y justamente cuidarlas también, ampliarlas, por supuesto, y reconocer que son cosas muy importantes para mí y que voy a seguir cultivando hasta el momento en que me muera, porque es algo que me gusta eh, observar, apreciar y disfrutar, por sobre todo. Así que es como ahora con tantas muertes que hemos vivido, lo aprecio más que nunca. Ujú. Entonces, como algo así como el cultivo de las plantas, el cultivo de las relaciones con las personas, el cultivo del valor por la vida, el mantenerte conectado con, entiendo como que con eso que está pasando y disfrutarlo. Sí, lo más posible, aprovechar ese tiempo con libertad que tengo ahora, ¿no? Me encanta, amigo. Para acabar, me gustaría proponerte un juego, que juguemos juntos algo. Ok, Eh, ok, es un juego junguiano para conocer todos tus secretos. a ver, Eh, la ventana no, de mentira. Johari. Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Así como lo más rápido posible. Es como un ping-pong. Un Esto. tap, estamos haciendo un tap. No, es broma. Esto es como, es un jueguito de entrevista nada más. No Ah, son ok. palabras, no son palabras, son palabras elegidas randommente. Ok, ok, qué divertido. Ya, excelente. Entonces, vamos a comenzar.
Arte, ampliación, psicología, psicoterapia, miedo, valor, vida, muerte, ausencia, presencia, mundo. Lo universo, primero, lo primero. Sufrimiento, budismo, esperanza, realidad, situarte, descentrarse, amigos, eternidad, psicosis, neurosis, amor, vacío, TLP, mm, LG, gatos alma, y libertad. responsabilidad. Libertad y responsabilidad. Gracias, amigo. Ha sido un placer conversar contigo. De verdad ha sido un gusto. Ha sido increíble, como te decía, porque he podido conocer cosas de ti que conociéndote hace tiempo no sabía. Creo que hemos hablado de cosas muy interesantes en relación a tu trabajo, a ti mismo, a lo que haces, a lo que significa mutuamente. Es para mí también un placer que la primera entrevista que va a salir publicada pueda ser contigo, que eres el director del proyecto de Mutuamente. Y nada, espero que más adelante podamos seguir conversando acerca de otras cosas, acerca de más de la psicoterapia, de la vida, de las relaciones humanas, del TLP. Claro que sí, yo encantado. Y ha sido divertido tu juego y también ha sido curioso cómo tanto estar metido en investigar la ambivalencia que casi en todos decía opuestos, como vida, muerte, amor, vacío, En los primeros había bastante antonimia. en bastantes, ¿ah? Pero me pareció curioso que, así como de gatos, Alma, que fue una identificación de mi gata, haya en amigos eternidad, por ejemplo, ¿no? Que no era una antonimia, ¿no? Más bien era una simbolización. Así que interesante que esté grabado este video para la eternidad también, hasta cuando no estemos, incluso por ahí lo estén chequeando. Así que un honor y un gustazo dialogar contigo dentro y fuera de cámaras. Igual, hermano, un abrazo grande y muchas gracias a todos por escucharnos, por observarnos y nos vemos en la próxima entrevista para conocer a un nuevo psicoterapeuta y nuevas ideas sobre cómo podemos observar la psicología. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Cuídense, chao.